marque el espacio. De todas formas, sí queda buena, sí ocupa una imagen por lo menos. Bueno, habíamos comentado que pues los fosfolípidos son pieza fundamental en las estructuras celulares, en este caso, las membranas celulares, lo que es la bicapa lipídica, ¿sí? Entonces, si ya habíamos platicado esto, pues ahora vamos a entrarle a otro tipo de lípidos saponificables, que son las ceras. En este caso, pues tenemos ahí el ejemplo de la cera de abeja. Van a ser sólidos, ¿sí? Son ácidos grasos de cadena larga, con alcoholes que tienen solamente un oxidilo, es decir, este tipo de estructuras tienen un OH, a eso se refiere con monohidroxílicos. Son solubles en agua. Ya sabemos que si le aplicamos calor, pues van a ser blanditas, y cuando se enfrían son duras o sólidas completamente. La molécula va a presentar un carboxilo, ¿sí? Esa va a ser la parte polar, y en cada extremo pues van a ser cadenas hidrocarbonadas que van a ser repelentes al agua. Aquí tenemos unos ejemplos. Está la estructura de la cera de oveja, de carnauba y la cera de las hojas. Ya ven que, no sé si conocen las pavias o las guindas, que les dicen también, unas Sí, profe. frutitas. Ya ven que en el arbolito, cuando están en el árbol, están como grises, como que tienen una cenicita. ¿Sí lo han observado? Sí. Bueno, eso es una cerita, ¿sí? Es un cebito que tienen las guindas en este caso. Las hojas también lo tienen, ¿sí? Es lo que tienen, lo que les provoca cierto brillito. Eso es una cera de este tipo de estructura. La carnauba es una palmita, ¿sí? Aquí tenemos el grupo carboxilo y ahí está la estructura de la cera de abeja. La carnauba es esta que está aquí, miren. ¿Ya han visto esa palmita? Entonces, de esta Sí, cera, profe. esta es Y maestro, materia, gracias, esta es materia prima de las ceras de automóvil, por ejemplo, de algunos cosméticos que utilizan las señoritas, ¿sí? Para crear, por ejemplo, los labiales, ¿sí? Para que tengan esa estructura entre sólida y como una especie de grasa, pues, ¿sí? La función biológica, ¿cuál es? Primero que nada, dar protección a la piel, ¿sí? Muchas personas son pues, vanidositas, y ya ven que se les hace mucho como grasita en la cara. Si dice, ay, tienen mucha grasa en la cara y están limpias y limpias, limpias. Bueno, pues eso no es otra cosa más que una cera que generamos nosotros para proteger la piel, para evitar que entren en contacto directo algunos factores externos que puedan causarnos daño, o por ejemplo una alergia directamente a nuestra piel, ¿sí? En el cabello también tenemos este tipo de ceras. Ya ven que algunas personas, pues lamentablemente por problema médico, eh, secretan más grasita de lo habitual, y su cabello, les dicen, el término es seborreico, ¿sí? Entonces tienen que utilizar tratamientos para reducir un poquito ese exceso de secreción, ¿sí? Esto también lo podemos observar en los plumajes de las aves, en las estructuras de los insectos, ¿sí? En las aves, por ejemplo, los patos o los gansos, que son los que andan más ahí en el agua, los pingüinos, pues entran al agua sin ningún problema y salen como si no les pasara nada, porque tienen en su plumaje una cubierta de este tipo de cera, ¿sí? Que no le permite que el agua penetre, ¿sí? En el cabello igual, de cierta manera, pues si nos mojamos así un poquito, no pasa nada, pero una persona que es de cabello quebradizo o rizado, cuando es mucho el agua, ya ven que se le ve hasta como lacio, como que se estira. Entonces, las estructuras del cabello al mojarse, como son proteínas, pues como que se extienden, ¿sí? Y eso es lo que hace que pierda su forma. Esto es porque no es lo suficientemente repelente al agua, o ha sido tanto el agua
que ya penetró y digamos que como que descompone la estructura. Pero una vez que se pierde el exceso de agua, vuelve a recuperarse. Bueno, ahora nos vamos a los no saponificables. En este caso tenemos los terpenos. Este tipo de estructuras, si se fijan en todo lo anterior, no mencionamos que había monómeros o polímeros o que fuera una estructura que se polimeriza. En este caso, esta es la categoría de los lípidos que sí se polimeriza, ¿sí? Y los terpenos, pues va a ser la partícula que va a ser como los ladrillos de las estructuras grandes. Esto va a generar que pues tengamos un término que se le denomina politerpenos, ¿sí? ¿Debido a qué? Pues a la unión de uno y otro que va a generar la polimerización. Aquí tenemos una estructurita. Este es el isopreno. Si me dicen isopreno, pues no voy a saber qué onda. Pero ya si me hablan en su nomenclatura UPAC, pues si me dicen 2-metil 1,3-butadieno, pues ya va a ser más fácil. Aquí tengo la estructura donde hay 4 carbonos. Este es un alqueno, ¿sí? Con 2 dobles ligaduras y un radical metil. Entonces, este es el ladrillito, este es el que va a ser el causante como precursor de muchas otras cositas, ¿sí? Cuando se unen 2 terpenos, le van a llamar monoterpeno. Cuando se unen 4 terpenos, va a ser un diterpeno. Si se unen 6 triterpenos, si se unen 8, va a ser tetraterpeno. Y si son más de 8, pues va a ser un politerpeno, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos de dónde se encuentran los terpenos, ¿sí? Y normalmente, pues nos vamos a dar cuenta de que donde más podemos tener la idea o el contacto de que tuvimos terpenos en nuestro acercamiento es por ejemplo, el mentol o el alcanfor, que son estructuras a partir de monoterpenos, ¿sí? Está el farnesol, el fitol, el escualeno, que va a ser algo que vamos nosotros a comentar ahorita, vamos a abordar al escualeno, que tiene una particularidad. Por ejemplo, tetraterpenos como los betacarotenos. ¿Alguien ha comido betacarotenos? ¿No han agregado en su dieta betacarotenos? No, profe. Híjoles, qué mentira tan grande. ¿A poco no han comido zanahoria? Nomás a veces. O betabel, pero seguramente a los que no se las perdonan es a los camarones. Es el colorcito. Este tetraterpeno es el que provoca esa coloración a este tipo de frutos y de los animalitos, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos el betacaroteno y el caucho natural, el politerpeno, ¿sí? Pues son como los corchos que se utilizan en las botellas de vino tinto o lo que antes se utilizaban los guantes de látex natural, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de la polimerización de terpenos, ¿sí? Tenemos ahí el ejemplo de un terpeno, de lo que es un par de, de, de terpenos. Tenemos el sesquiterpeno, que son ya los de tres monómeros unidos, ¿sí? Y el diterpeno, que son los 4 terpenos o 2 pares de terpenos. Entonces, estos se van a unir entre sí para formar estos pares y generar el diterpeno. Aquí está, a ver, vamos, aquí está una estructura que es un polímero, ¿sí? De puros terpenos. Aquí podemos apreciar el doble enlace de cada uno. Y aquí está otro. Todos estos son estructuras de puros, es un polímero de terpenos. Aquí lo podemos apreciar con más precisión. Y entonces, esto es el escualeno, ¿sí? Y el escualeno, ¿qué tiene de importante? Pues nada más y nada menos que va a favorecer la síntesis del colesterol,
El colesterol normalmente pues hemos escuchado más bien que es malo para el cuerpo, ¿no? Que esto afecta a la salud, pero en realidad el colesterol hace mucho trabajo. Bueno, lo malo es que nosotros no regulamos nuestra ingesta de tipo de alimentos que son ricos en colesterol, ¿sí? Eh, ¿Dónde más participa el escualeno? Pues en la síntesis de vitaminas como la A, la E y la K, ¿sí? Aquí tenemos algunas funciones de terpenos, por ejemplo, del geraniol y del mentol, pues aromas, las esencias en las plantas, ¿sí? Del farnesol es intermediario en la síntesis del colesterol, es decir, empiezan a participar, como digamos en el caso de la construcción del colesterol, como si fueran en la construcción de un cuarto. Interviene el arquitecto, interviene el ingeniero electricista, interviene el albañil, interviene el que vende el material, etcétera. Entonces, empiezan a trabajar todos en conjunto para generar un producto, que en este caso puede ser el colesterol, la vitamina A, la E, la K. Entonces, el cuerpo es una maravilla, ¿sí? El escualeno, pues ya dijimos, va a ser síntesis de colesterol. Los tetraterpenos, como lo que les decía, que de dónde viene el beta-caroteno, pues son los pigmentos vegetales, ¿sí? Y los aislantes, como los látex y el caucho natural. Ahí es donde vamos a encontrar los terpenos. En el caso ahora de los esteroides, pues van a ser derivados de los alcoholes cíclicos. Estos son moléculas grandes, ¿sí? Por eso tendrán un peso molecular elevado y se encuentran en todas las células vivas. Estructuralmente derivan de parece rompecabezas, ¿sí? Del peridroxiciclopentano-fenantreno, ¿sí? Es una molécula más o menos grandecita y también lo conocen como el núcleo del esterol. Les presento a este peridroxiciclopentano-fenantreno. Aquí está. Sí, esta es la estructura base de los esteroides. Sí, a partir de se van a dar sustituciones en los siguientes anillos. ¿Sí? Va a haber sustituciones, ahorita me lo van a mencionar. ¿Sí? Aquí se las pongo. En el carbono 3, en el 11 y en el 17. Prácticamente vamos a encontrar moléculas que comparten todo, por eso le llaman núcleo esteroidal, van a tener toda esta estructura y solamente va a haber variantes aquí en el 17, en el 11, en el 13 y por acá a veces crece una cadenita, por aquí del 17 o del 16 y por acá sale un 18, ¿sí? Pero esta es básicamente la estructura base, ¿sí? De lo que va a haber hormonas, va a haber moléculas como el colesterol, que van a compartir esta pieza. Es como si dijéramos en una casa o en un carro, esta es la carrocería, pues si fuera de la casa, este es la obra negra, por decirlo, ya los detallitos que van a ser, que si va a ser una sala, si va a ser una recámara, si va a ser un estudio, si va a ser un comedor, va a depender de todo lo que le vayamos acomodando ahí en toda la estructura base. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestro. Ok, gracias. Vamos a las hormonas sexuales, ¿sí? El porcentaje de composición de las hormonas sexuales es muy similar, sí, muy similar. Tenemos aquí los representantes de estas hormonas sexuales, que son la progesterona y la testosterona, ¿sí? La progesterona, pues, es femenina, tiene 80.2% de carbono, de hidrógeno tiene 9.62 y de oxígeno 10.18, ¿sí? Ahora, en el caso de la testosterona, que es la masculina, vean, tiene 79.12, muy pegadito al 80. De hidrógeno tiene 9.79, rebasa un poquitito nada más a la progesterona. Y de oxígeno tiene 11.09, también rebasa un poquito ahí a la progesterona, pero son muy próximos en cifras. Ahorita vamos a ver las estructuras en sí, cuál es su diferencia. En el caso de la progesterona y el estradiol, pues ya sabemos, son hormonas femeninas, son las de las más importantes y se sintetizan en los ovarios, ¿sí? Van a regular el ciclo menstrual y van a ser las responsables
de la aparición de los caracteres sexuales femeninos, ¿sí? El aumento de las mamas, el aumento de la cadera, cambios en la fisonomía, la producción de las hormonas, etcétera. Y aquí tenemos la estructura, ¿sí? Chequen aquí está la base que decíamos hace un ratito, el peroxiciclopentano fenantreno, ¿sí? Ahí está la estructura base. Vamos a ver qué onda. Ahora, de la testosterona, pues es la hormona sexual masculina, se produce en los testículos, incrementa la producción una vez que se llega a la pubertad y de ahí se mantiene en cierto ritmo, favoreciendo el crecimiento de caracteres sexuales masculinos, el desarrollo del cambio de voz, el incremento muscular, el vello facial, etc. Y vean, aquí tenemos la testosterona, aquí está otra vez el peroxiciclopentano fenantreno. Aquí está la estructura base. ¿Sí? Y los cambios que tenemos es, aquí aparece esta estructura, mientras que acá solamente está un oxidrilo. ¿Sí? Se mantiene el oxígeno acá en el carbono 3, aquí está en el carbono 3. ¿Sí? Tenemos un metilo aquí, otro metilo, aquí está el metilo y el otro metilo. ¿Sí? Vean, nada más cambió esto. El oxidrilo por el derivado cetónico ese. Entonces, la diferencia prácticamente que hay entre estas dos hormonas es que, pues una es de las niñas y la otra es de los niños. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del colesterol. ¿Sí? Va a ser un sólido blanco a temperatura ambiente. ¿Sí? Solamente soluble en aceites, no en agua. Ojo, se encuentra en el 93% de las células. ¿Sí? Y nos dicen que es malo. ¿Sí? Esto va a ser la materia prima para tener hormonas, ¿sí? Ácidos biliares, hormonas suprarrenales, vitamina D que se complementa con la exposición de 15 minutos al sol, ¿sí? Y el 7% del colesterol que está como sobrante es lo que nos va a causar problemas. Entonces, depende mucho de la ingesta de nuestros alimentos y de la actividad física que tengamos, ¿sí? Y vean otra vez, aquí está el peroxiciclopentano fenantreno como estructura base. ¿Dónde se presentó el cambio? Aquí el oxidrilo sigue donde mismo. Aquí el cambio que tuvo es que antes había un oxígeno, ahora hay un hidrógeno. ¿Sí? El carbono 3. En el carbono 11 se sigue manteniendo el metilo. Y en el 17 es donde se da la sustitución diferente. Hace un ratito teníamos un oxidrilo, teníamos un radical cetónico, ahora tenemos un radical tipo alquil, una cadena hidrocarbonada. ¿Sí? Y la estructura base sigue siendo la misma. ¿Sí? Lo único que hay variantes que luego el doble enlace está acá, ahora está aquí, de repente cambia acá, y eso va haciendo que la estructura vaya variando. ¿Sí? Entonces, este es el colesterol, y el colesterol no es tan malo como nos lo pintan. ¿Sí? El colesterol, aquí tenemos, ya nos dijeron que es precursor de las hormonas, ¿sí? De estructuras como estas, y va a ser responsable de tejidos cerebrales, ¿sí? De lo que es la masa cerebral está constituida de colesterol, ¿sí? Entonces eso de que nos decían, no sé si les ha tocado que pues, si tienes atole en el cerebro, ¿no? Es puro colesterol, ¿sí? Entonces el colesterol es la estructura fundamental para el cerebro, para el tejido nervioso. Esos tacos de sesos, pues es puro colesterol, ¿sí? Y pues ahí anda el 7% restante que no se aplica, que no está del 93 que está en las células, que forma el tejido nervioso, que forma la estructura cerebral, pues anda ahí circulando en el torrente sanguíneo. Este 7% es el que anda en el torrente, ¿sí? Entonces, cuando ese 7% se ve rebasado o se ve agregado de hábitos como el sedentarismo, le abonamos con la mala alimentación,
le abonamos con que le cargamos mucho a los carbohidratos, entonces empieza a acumular todo esto, ¿sí? Y como ya sabemos que los carbohidratos también generan, cuando se almacenan, pues forman grasitas, pues esto le va a abonar a que se empiecen a acumular en las paredes de las venas, ¿sí? Y entonces al acumularse, este espacio del caudal venoso, vamos a llamarlo así, como si fuera un río, se ve reducido. Esto es lo que, por ejemplo, la humanidad le ha hecho a los ríos y a los lagos, les ha aumentado un incremento de basura, de muchas cosas que no son las de ese ambiente, y reduce el caudal. Entonces, lo que provoca aquí que el paso de la circulación de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, etcétera, en lugar de que sea normal, pues ya se ve ahí como una taponadura. Y lo que genera es que si hay por ahí un coagulito o se juntan demasiado colesterol con eritrocitos y toda esta combinación de metabolitos que andan en la sangre, pues va a provocar un tapón, ¿sí? Normalmente lo hace en capilares pequeños, ¿sí? Aquí podría ser un capilar del corazón, tapona ese capilar, ese vaso sanguíneo, y entonces cuando vienen los infartos, la manera de contrarrestar esto, pues es una buena alimentación. Si yo le reduzco grasas a mi organismo, pues entonces mi organismo, en medio de la actividad física que tenga, va a empezar a tomar de sus reservas. Entonces las reservas, pues ya vimos que son las grasas, ¿sí? Y va a empezar a retirarlas, a gastarlas, de manera que pues entonces este recurso de que está por aquí adherido el colesterol en el organismo, el 7% del 93% que se ocupa, ¿sí? Se va a ver reducido de acuerdo al tipo de alimentación que yo esté teniendo. Entonces, esta es la manera en la que se puede reducir el 7% del excedente que está de colesterol en el torrente sanguíneo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, maestro. Ok, entonces, ahora que van a ser universitarios, les invito a que coman más verduras que carnita. ¿Cuál va a ser la función biológica de las grasas? Bueno, pues primero que nada, pues estructural, ¿sí? Como los fosfolípidos, ya vimos, están en la membrana. La otra es la reserva energética, ¿sí? Eh, Tenemos otras funciones que ya vimos, puede ser también la térmica, ¿sí? Y la mecánica que le rodea ahí a los tejidos, a algunos órganos, ¿sí? Y pues va a ser la estructura base del tejido nervioso, ¿sí? Estos son las funciones biológicas de las grasas. ¿Qué alimentos contienen grasas? Híjoles, pues una de las favoritas que luego se saboreó uno bien rico con el panecito caliente, las margarinas, ¿sí? Los aceites con los que hacemos nuestros guisados, pues preferentemente que sea aceite vegetal para que sea de lo más insaturado posibles. Los aderezos con los que nos podemos comer la lechuga así sin hacerle fuchi, y pues las carnes, ¿sí? En general, las más pesadas, pues la carne de res, la carne de puerco son muy ricas en colesterol, perdón, sí, en colesterol, en triglicéridos sobre todo, y la que ya un poquito menos el pollito, y la que un poquito menos que tiene grasas saturadas, pues es el pescado. Ya vimos que en su estructura tiene muchas insaturaciones, y eso favorece a que el organismo pueda degradarlos de manera más fácil. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, maestro. Sí, bueno, pues chamacos, con esto terminamos el curso. Gracias por aguantar, gracias por seguir, gracias por no dejarse caer. Yo espero que lo hayan hecho como lo mostraron al 100, porque es lo que se va a requerir. Entonces, pues si algo les sale mal, no se apachurren, sigan adelante. Hay que levantarse y hay que seguirle. Es peor quedarse ahí de que pasen sobre de uno por no levantar la cara y no perder la vergüenza de que, pues sí, no me salió la situación, pero vamos a seguir adelante, hay que seguir dando la batalla.
Si se equivocan, vuelvan a intentarlo, ¿sí? Hasta que alcancen la meta, y si se vuelve a cometer el error, pues entonces hay que cambiar el plan, ¿sí? Ustedes no se detengan ante nada, no le tengan miedo a nada, y aunque tengan miedo, háganlo. El miedo nos ayuda a que tengamos los cuidados necesarios para cometer los errores mínimos, ¿sí? Y pues cuando se detengan, que sea porque ya están orgullosos de lo que hicieron, ¿sí? Que se sientan tranquilos de sus decisiones, de lo que hayan hecho, lo que estén presentando, las cuentas que estén entregando, porque pues no es que tengamos que deberle a nadie, pero muchas personas, sobre todo sus papás, tienen la esperanza de verlos crecer y de verlos felices, de verlos exitosos. Entonces, por favor, no se me queden, ¿sí? Échenle todas las ganas del mundo. De verdad, no es para nadie más, es para ustedes. Los queremos ver bien, los queremos ver felices, ¿sí? Entonces, eh, evitemos a toda costa la entrada de situaciones anómalas en nuestra salud física y mental y moral, ¿sí? Entonces, el día que se sientan mal, si se acuerdan de un servidor y quieren echar relajo, guerra de stickers, lo que sea, con tal de quitarse de la mente alguna situación que les esté agobiando, con todo gusto manden mensajito y hacemos algo. Entonces, pues por mi parte, en cuanto al curso, es todo, chamacos. Les agradezco muchísimo, muchísimo la paciencia, la entrega. Si hay algún comentario, si hay alguna sugerencia, alguna recomendación en cuanto al trabajo, de verdad te los voy a agradecer porque pues, necesitamos seguir enriqueciendo este tipo de desempeño. Agradecerle, profe, también por el esfuerzo también con nosotros. Y pues a mí me gustó mucho sus clases, entonces pues yo creo que eso es lo que yo tenía que decirle. Y pues, o sea, gracias por su esfuerzo con nosotros, para que entendiéramos y así, Gracias, porque no todos los maestros hacen eso, entonces gracias. gracias, gracias. Ojalá que sí sea el objetivo y que se entienda, porque está pesado estudiar en línea, dedicarse, porque nos ganan muchos distractores. No, como no tenemos el hábito de, a las 7 voy a la escuela y me dedico a la escuela, o sea, es tu propia voluntad, entonces de repente nos traiciona, pero ojalá que sí se haya logrado el objetivo, y pues aquí estamos para servir. Eh, Me paso a las diapositivas que les comentaba del material que solicitó Jesse. Ojalá, no sé, los demás lo necesiten. Igual les sirve para su examen de admisión. En cuanto a las partículas subatómicas, pues ya sabemos que son tres básicas, ¿sí? Está el electrón, el protón y el neutrón. En el caso de electrones, pues ya sabemos que están en la corteza. Son los que están girando aquí en la periferia, ¿sí? En las órbitas. Y aquí en el interior, en lo que es el núcleo, vamos a tener a los positivos, que van a ser los protones, ¿sí? Paso a la siguiente. Y a los de cargas neutras, que van a ser los neutrones. Son las tres estructuras básicas del átomo. Sabemos que tenemos otro tipo de estructuras, sí, que son muy similares a los electrones y a los mismos protones y neutrones, entre las que están el bosón, el positrón, el fermión, el mesón, el hadrón, el neutrino, el leptón y el quark, ¿sí? Nosotros cuando vimos estados de agregación, si recuerdan, se mencionó la condensación Bose-Einstein, ¿sí? Que va a ser sobre las partículas bosónicas, y el otro, sí, condensado fermiónico, ¿sí? Que va a ser sobre los fermiones, ¿sí? Entonces, estos son el tipo de estructuras atómicas que vamos a tener. Yo espero que no se les olvide ya con esta reubicación, donde se encuentran electrones, protones y neutrones. En cuanto a las teorías atómicas, pues tenemos estas 5 teorías atómicas. La primera fue la de Dalton, ¿sí? Pero recuerden que Demócrito y Leucipo fueron quienes introdujeron la palabra átomo, que era sin división, ¿sí? Entonces Dalton propuso este tipo de modelito, una esfera
de un peso fijo, de un solo tipo de elemento, que no tenía nada más que era un átomo. Esto era como una canica, ¿sí? Después vino Thomson y sugirió que sí, que era como una canica, pero que esta canica era de carga positiva con incrustaciones de carga negativa, y estas iban a ser los electrones. Después de este modelo vino el de Rutherford. Él no aportó nada sobre las partículas subatómicas, pero su aportación fue que esto tenía un núcleo, ese átomo tenía un núcleo, y que los electrones se encontraban alrededor de él girando en una órbita. Hasta aquí estaban de acuerdo, pero la diferencia fue que entre el núcleo y el orbital había espacio vacío. Él aportó el término de la vacuidad, ¿sí? Y con su experimentación, pues demostró que había choques al emitir la radiación, donde eran rechazados o bien pasaban de largo, y eso se debía al espacio vacío entre el núcleo del átomo y el electrón. Después vino Bohr, y Bohr no hizo cambios sobre las estructuras atómicas. Sin embargo, fue el que nos empezó a meter ahí los desafíos de la configuración electrónica, ¿sí? Dijo que sí, había un núcleo, que sí hay orbitales y que cada orbital tiene cierto nivel de energía, ¿sí? Que entre más cerca del núcleo estuviera, menor energía tendría, pero entre más alejado del núcleo se encontrara, iba a tener mucho mayor energía, ¿sí? Entonces, esta fue la aportación de Bohr, y este es el modelito que nosotros vemos así como el de Jimmy Neutron, que tiene orbitales en diferentes direcciones, ¿sí? Y por último tenemos el de Schrödinger, que ya nos plantea ecuaciones, que ya nos plantea que hay nubes electrónicas, ¿sí? Que sí hay una órbita que siguen, pero que hay regiones en donde hay más electrones y hay regiones donde se encuentran menos electrones, ¿sí? Y esto lo vamos a soportar pues en la configuración electrónica. Bueno, ahora, para el cálculo de partículas subatómicas, bien sencillito, bien sencillito. Profe, Sí, el que decían que el de la teoría que era como un panecito con pasas o algo así, Pepe, ¿quién era? ¿Thompson? Thomson, sí, el del budín con pasas. Ah, sí. Sí, es característico pues que nos lo planteen así. Eh, como budín con pasas, o como una gelatina como las que venden luego en la plaza, que tienen el papelito y que está la gelatina, ¿sí? Y se le ve una pasita u otra pasita aquí en el interior. ¿Sí? Es Ok. Thompson, el del budín con pasas. Este es el único que ponen así de alimento. ¿Algo más? No, creo que no. Ok. Entonces, en el cálculo de partículas subatómicas hay que tener dos factores bien claritos. El número atómico, que va a ser representado por Z, ¿sí? Y este número atómico es el número con el que van ordenados los elementos de forma horizontal. Es un número entero, ¿sí? No tiene decimales. Entonces ya con eso nos podemos dar cuenta de cuál va a ser, ¿sí? Y el otro número que va a intervenir va a ser el número de masa. El número de masa lo vamos a conocer como A, y el número de masa siempre tiene decimales, ¿sí? Lo vamos a tener ahí como en el caso del oxígeno, que es 15.9998 y que redondeamos nosotros a 16. Entonces, para calcular la cantidad de partículas, pues nos está diciendo que el número de masa, que es Z, va a ser igual al número de electrones y al número de protones. O sea que si el número del oxígeno es 8, pues va a tener 8 protones y 8 electrones. Así de sencillo ya determinamos protones y electrones. Pero ahora, para el caso del número de neutrones, voy a tener que hacer una restita, ¿sí? Porque si nos dicen que el número de protones es igual, perdón, el número de masa es igual al número de protones más los neutrones, pues nada más hacemos un despeje, una restita, y va a ser el número de masa menos el número atómico, lo que me va a dar el número de protones. Por lo tanto, si aquí era número de masa 16 menos 8, pues de neutrones voy a tener